Gente de campo, integrando a un país. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a un nuevo domingo aquí por la pantalla de la tele con Gente de Campo. Además también, como siempre, por AM970 Radio Universal y 960 Radio G en el centro del país, allí en Durazno. Hoy vamos a estar hablando de temas que tienen que ver con lo ambiental y el desafío que tiene Uruguay y cómo está parado frente a este tema a nivel mundial. Ya vamos a comenzar a presentar a los invitados. En realidad hoy tenemos 3 panelistas y un invitado. Rafa Tardáguila, buen día, ¿cómo estás? Que no soy el invitado, soy Que no sos el invitado, sos uno de los panelistas. Muy buenos días, Juan Luis, muy buenos días a todos. Rubén Silvera, director de Revista Verde, ¿cómo estás? Buen día, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto como siempre. Eduardo Vasco Echevarne, buen día, gracias por estar con nosotros. Buen día, gusto de estar acá y encontrarnos con un amigo. Bien, y por supuesto, si vamos a hablar de este tema, qué mejor que tener a Adrián Peña, quien es el ministro justamente de Ambiente. Buen día y gracias por estar aquí con nosotros. Buen día y muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Bien, vamos a tener largo y tendido para conversar con el ministro. Andrés Ollenar, buen día, gracias por estar. Buen día, un gusto estar como todos los domingos. Como siempre, presentado por Clipex, nos vamos a ir al destacado de la semana. Se viene el Entore y con los eléctricos Clipex aseguras la zafra. Fácil instalación, perno de acero inoxidable, calidad superior, financiación hasta en 60 cuotas. Clipex.com. Y bueno, y acercándonos ya a lo que es la finalización del año, está bueno ver justamente esto, Andrés, ¿no? ¿Qué está pasando con las exportaciones? Sí, exactamente, un poco para ver cómo puede cerrar el año. Vamos a comentar brevemente el dato de noviembre que publicó Uruguay 21. Fueron 889 millones de dólares los que exportó Uruguay en bienes, una caída del 11% respecto a igual mes del año pasado. La carne bovina, obviamente, como lo hemos comentado, sufrió una fuerte contracción, 26%, y explicó 7 puntos porcentuales de esa caída de 11%. Fueron 193 millones de dólares los que se exportó de carne vacuna, una cifra igual a alta, si la comparamos con el promedio histórico. China redujo sus compras un 44% el mes de noviembre. Y después, bueno, si proyectamos un poco lo que ha sido la foto de todo el año en estos primeros 11 meses, ahí vemos algunos números interesantes, ¿no? La carne bovina son casi 2.400 millones de dólares, un 20% de aumento. Después tenemos la soja con casi 2.000 millones de dólares, 116% de aumento. Acá no estamos comparando con un año malo como fue el anterior, pero claramente es un número también que está muy por encima del promedio de la soja de la última década. La celulosa, 1.582 millones de dólares, 15% de crecimiento en el año. Los lácteos, 813 millones de dólares, 21% de crecimiento. Y el arroz, 460 millones de dólares, un 33% de incremento en los 11 meses, ¿no? Todavía nos queda un mes. O sea, en la carne claramente vamos a estar por encima de los 2.500 millones. Los lácteos arriba de los 900, por decir algunos números. Y la celulosa también, el eje de los 1.700 millones de dólares. Claro. Números más que interesantes. Hacemos el balance de todo el año, pese a este afloje del último trimestre, diría yo, ¿no? Las exportaciones se estancaron en septiembre, tuvieron una caída leve en octubre, una caída también en noviembre y seguramente diciembre van a cerrar una caída, pero van a estar seguramente por encima de los 1.000 millones de dólares. Claro, y vemos ahora en pantalla lo que es el periodo de enero-noviembre, ya claro, casi el año completo. 12.140 millones de dólares, 23% de aumento. El año pasado, recordemos, fueron récord y fueron 11.500 millones de dólares las exportaciones de bienes, o sea que ya en 11 meses se superó el récord del año pasado. Vamos a estar arriba de los 13.000 millones de dólares de exportaciones sin lugar a dudas, porque diciembre suele ser un mes de repunte respecto a noviembre, lo ha sido en los últimos 3 años. Y después un poco hablando de perspectiva, bueno, ¿qué puede pasar el año que viene? Bueno, tenemos un hito importante que es la apertura de la segunda planta de UPM en Paso de los Toros. Ahí la celulosa va a traccionar seguramente como el principal rubro de exportación. Si le agregamos la madera, además, que acá no lo mencioné, pero eran unos 600 millones de dólares más, aparte de la celulosa. O sea que la celulosa y la madera van a estar arriba de los 2.000 millones de dólares fácil el año que viene, asumiendo que los precios más o menos se mantengan en estos niveles, pero sin duda la celulosa va a ser el principal sector exportador del país. Bueno, tenemos una zafra de invierno, quizás después también lo puede comentar Rubén, que fue muy buena, que se va a empezar a exportar seguramente en los primeros meses del próximo año. Y una buena perspectiva para la zafra de cultivos de verano, con la interrogante de qué puede pasar con el clima, como siempre, que es una variable que no manejamos y que bueno, eso define buena parte del partido. Y bueno, y respecto a China, que es la gran interrogante, yo creo que China seguramente a partir del
cerrando el primer trimestre del próximo año va a comenzar a nuevamente a traccionar la demanda de carne bovina, porque así lo ha sido. No se ha retirado del mercado por mucho tiempo. Seguramente a medida que se vayan relajando las medidas anti-COVID, China va a volver a comprar carne vacuna en volúmenes y ojalá que sean precios interesantes como lo que tuvimos en 2021 y 2020. Un muy buen año para las exportaciones. Un muy buen año, un año récord. Año récord, sin duda. Gracias, Andrés. Hasta la próxima. Nos vamos a ir a la primera pausa. Antes les decimos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, como Gente de Campo UI. También lo pueden ver en la web tele12.com. Así que nos vamos a la pausa y ya volvemos. La reposición, como siempre, la tiene con Indarte en Plaza Rural. Calidad y cantidad en todo el país. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta en todo el país la tiene en Plaza Rural con Indarte. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. Se viene el Entore y con los cepos Clipex asegurás la zafra. Más silenciosos, más fuertes, bajo mantenimiento, financiación hasta en 60 cuotas. Clipex.com. Ganar en ganadería no es un juego de palabras. Ganar en ganadería son ganancias del 11,3% con retiros cada 45 días. Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión. Ganar en ganadería es Grupo Larrarte, líderes en inversiones ganaderas. GrupoLarrarte.uy. Óptica Alcalá con 30 años de experiencia. Especialistas en multifocales y audífonos Beltone. Óptica Alcalá. Los mejores productos y a tu alcance. Visítanos en nuestra casa o por WhatsApp al 096-680-828. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi. Desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo. Cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. ¿Pensaste en asegurar tu producción? Seleccionamos el mejor seguro para tu negocio agropecuario. Seguros de rendimientos para cultivos de verano. Pensalo. Vigía Seguros, tu producción asegurada. Contactanos al 091-758-859. Opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. ¿Cuántos secretos? Espérame que ya vengo. Maestro, deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo? Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, líder en venta virtual de ganados desde el primer día. Ya vamos a estar comenzando a hablar de cómo se para Uruguay frente a todos los desafíos ambientales que el mundo hoy presenta. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Presentado por Zambrano y Compañía, primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Haga solo buenos negocios con Zambrano. Nos vamos a ver y escuchar el informe que elaboró nuestra compañera Mercedes Sabín sobre el tema de hoy. Somos Zambrano y Compañía, una empresa familiar fundada en 1989, creciendo para incorporar nuevos servicios, para que nuestros clientes sientan que lo que ellos esperan es solo el comienzo de lo que finalmente obtendrán. Zambrano y Compañía. Ya en 1994, Uruguay asumió el compromiso en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de actuar sobre los efectos que esto conlleva, al tiempo que en 2015 nuestro país suscribió, junto a otros 195 países, el Acuerdo de París, cuyo objetivo primordial es limitar el calentamiento mundial. El Acuerdo de París requiere, entre otros aspectos, que los países firmantes se comprometan a elaborar compromisos cada 5 años, que se traducen en planes de acción climática, de las cuales en 2017 se elaboró el primero y actualmente se está trabajando en el segundo.
En este documento, señala el Ministerio de Ambiente, Uruguay busca promover un desarrollo bajo de emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global y elaborar planes y acciones para adaptarnos al cambio climático. En esa línea y con el objetivo de establecer un abordaje integral en los sistemas de producción ganadera de Uruguay, los Ministerios de Ambiente y de Ganadería, Agricultura y Pesca conformaron en 2021 el equipo técnico interinstitucional de la huella ambiental ganadera. De esta forma se buscó preparar al país para responder a las demandas actuales y futuras de mercados cada vez más exigentes y al mismo tiempo contar con bases objetivas para la definición de políticas para la producción agropecuaria. Pero no solo la ganadería uruguaya está siendo reconocida por cumplir con las metas propuestas en las diferentes cumbres sobre cambio climático. El sector agrícola uruguayo también se está encaminando hacia lograr certificaciones de procesos que le permitirían acceder a los mercados que son cada vez más restrictivos en cuanto al uso de agroquímicos. Bueno, está el tema arriba de la mesa, es un tema indudablemente muy importante y para ello, como lo decíamos en la presentación, para hablar del tema tenemos al ministro. Ministro, ¿está conforme con cómo ha venido avanzando Uruguay en este tema? Sí, estamos conformes. A ver, este es un gran desafío para el Uruguay, ahí se planteaba en ese muy buen informe que resume los compromisos que Uruguay tiene asumidos a nivel internacional, que son compromisos con el mundo, pero que también son compromisos con nuestra población. Uruguay debe cumplir su primera contribución nacional determinada, que es el año 2025. Fue elaborada en el 2017 y este viernes, hace 2 días, está en consulta pública nuestra NDC al año 2030. Es decir, que elaboramos la propuesta que está en consulta pública y antes de fin de año tendrá Naciones Unidas como propuesta de Uruguay para reducir aún más las emisiones. Entonces Uruguay tiene un gran desafío porque Uruguay tiene una característica bien particular. Para empezar, es un país que contribuye muy poco al problema del cambio climático. El 0,03 o el 0,04% de las emisiones que justifican el problema del cambio climático tienen que ver con nuestro país. O sea, absolutamente marginal, la nada misma. O sea, no somos responsables del problema del cambio climático y sí somos grandes afectados. Y, eso es parte de la historia que estamos viviendo. Entonces el problema del Uruguay se centra en la adaptación. Cómo adaptamos nuestras infraestructuras, ¿verdad?, nuestras personas, nuestras ciudades, para el problema del cambio climático. Un país con base agropecuaria, ¿verdad?, las recurrentes sequías, el aumento de las precipitaciones medias, las inundaciones son un problema importante. Ahora bien, este desafío global que enfrenta el mundo, que es el problema ambiental más grande de la historia, que es el cambio climático, desde nuestra visión encierra una oportunidad para el Uruguay, ¿verdad? Por eso apenas asumimos, comenzamos a trabajar mucho en algunas de estas cosas que se vieron y en otras que están por verse. Lo que nosotros denominamos la incorporación de la dimensión ambiental en los sistemas productivos nacionales. Nuestra matriz de emisiones, además, es bien distinta a la del resto del mundo. Nosotros no producimos hidrocarburos, entonces no tenemos emisiones por gas natural. Nuestras emisiones, por ejemplo, las del metano, se explican en un 94%, se explican por la producción agropecuaria. Eso no existe en el mundo, ¿verdad? Es una matriz bien distinta. Por eso el caso de Uruguay tiene que verse diferente. Y eso es lo que hemos tratado de llevar al mundo. Nosotros nos tocó participar en la cumbre de Glasgow, la COP26, que tenía mucha expectativa porque no se había hecho la del 20 por la pandemia y demás. Y ahí tuvimos la oportunidad de tener un mano a mano con John Kerry, que es el enviado para los temas climáticos del presidente Biden. Y ahí le dijimos, mire, nosotros queremos ser los mejores de la clase, nosotros producimos bien. Yo le dije que Uruguay era el país más ganadero del mundo porque por cada habitante había 4 cabezas de ganado y eso le quedó grabado en la cabeza. Y que la base de nuestra economía dependía precisamente de la agropecuaria. Entonces, nosotros estamos dispuestos a reducir emisiones, sí, ¿verdad?, sin cercenar la posibilidad de crecimiento y desarrollo que el país merece. Ahora bien, queremos hacerlo demostrando que producimos de manera sostenible. Y para eso, una interfaz imprescindible es la de la ciencia, la de la medición. Algo se hablaba en el informe. Tenemos que medir, tenemos que lograr certificar, que esas certificaciones sean validadas a nivel internacional y allí obtener 2 cosas. Por un lado, la diferenciación de nuestro producto. Es el famoso valor ambiental, ¿verdad? Ese valor agregado ambiental. Una diferenciación que tiene que trasladarse, por ejemplo, a precio, pero no solo. Y luego, yo creo que nos prepara para un mundo cada vez más restrictivo en este sentido. O sea, hoy puede ser una ventaja desde el punto de vista competitivo, puede ser una ventaja en el precio, pero dentro de un tiempo va a ser una restricción al ingreso de determinados mercados. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Entonces la posición del Ministerio de Ambiente desde que asumimos ha sido no colgarnos en el travesaño, hablando en términos futbolísticos, y salir al ataque. Es
Es decir, Uruguay está bien que defienda su producción, debe hacerlo, ¿no? Tiene con qué hacerlo, pero vamos a la ofensiva, vamos a demostrar cómo producimos, vamos a liderar esto, a decir, Uruguay produce de una manera sostenible, produce el 80% de su ganadería en base a campo natural, lo puede demostrar, puede corregir y puede, como hemos visto en programas que estamos llevando adelante en conjunto con el Ministerio de Ganadería, reducir emisiones de metano, por ejemplo, en relación al producto. Esto se puede hacer, ¿verdad? Entonces Uruguay está tratando de construir una imagen en términos ambientales que no es tan difícil de construir arriba de lo que Uruguay ya ha construido a nivel internacional. Uruguay es un país serio, es un país confiable, es un país estable. Bueno, sobre ese activo que Uruguay tiene, construir, ¿verdad?, un valor ambiental en la marca país no es tan difícil. Y es lo que queremos nosotros, ¿no? Ser respetados, reconocidos e identificados como un país que hace las cosas bien. Y por eso hemos venido trabajando transversalmente. Mucho con el Ministerio de Ganadería, obviamente, pero mucho con el Ministerio de Industria y mucho con el Ministerio de Economía. Cuando hablamos del bono sostenible que se emitió hace poco tiempo, bueno, ha sido un trabajo de 2 años, fundamentalmente de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y de la Unidad de Deuda del Ministerio de Economía. Luego se incorporaron técnicos de industria y de ganadería como responsables de las emisiones, pero el diseño y el trabajo original surge del trabajo conjunto entre ambiente y economía. Entonces, hoy nosotros estamos siendo vistos, estamos siendo mirados por el mundo en cuanto a una herramienta novedosa de financiación, pero que sobre todo permite incorporar decisiones sectoriales en el diseño de la macropolítica económica y la política nacional ambiental. ¿Qué quiero decir? Que hay todo un esfuerzo que responde a muchas acciones que convergen en esa imagen que Uruguay quiere dar, de posicionarse como un país serio, como un país responsable desde el punto de vista ambiental y que produce alimentos para el mundo. Uruguay tiene una gran responsabilidad como productor de alimentos. Pronto somos ya 8.000 millones de habitantes, pronto seremos 10.000 millones de habitantes. Hay que darle de comer a esos 10.000 millones de habitantes. Entonces Uruguay tiene una responsabilidad en cuanto a que contribuye a asegurar la alimentación de las personas. Uruguay tiene esa ventaja porque produce para muchas veces su población, 10 hoy y quizá mucho más mañana, que es lo que queremos. Y eso debe hacerlo de manera sostenible. Por tanto, yo creo que todo este concierto internacional que tiene fuerte centro en el cambio climático y fuerte centro en los temas ambientales constituyen para el Uruguay una gran oportunidad. Así lo siento, así lo veo. Bien, sí, ¿Y qué compromisos asume Uruguay? ¿Qué va a presentar de aquí a 7 años? Bien, hoy lo que Uruguay tiene comprometido básicamente son, al año 2025, son 11 indicadores donde Uruguay se ha comprometido, por ejemplo, a la reducción de emisiones de CO2 con respecto al PBI, a la reducción de emisiones de metano y a la reducción de emisiones de óxido nitroso, que son los 3 gases fundamentales. Luego hay otros componentes, otros indicadores, como por ejemplo, es uno que fue en el bono, que es la preservación, el mantenimiento de la superficie de monte nativo en 2025 con relación al 2013. Los indicadores de gases son respecto al año 1990, que es el año elegido como base. Uruguay debe reducir un 24% de las emisiones de CO2 con respecto al año 90, ¿verdad? Debe reducir un 47% de las emisiones de metano con respecto al año 90 y un 54% de las emisiones de óxido nitroso con respecto al año 90. ¿Y cómo va hoy eso? Vamos en un 80% de cumplimiento. Seguramente tengamos alguna dificultad en lo que tiene que ver fundamentalmente con CO2. En óxido nitroso estamos sobrecumplidos. Vamos a llegar sobrecumplidos, vamos a llegar justos en metano seguramente, pero cerca, y podemos tener algún problema en lo relativo a CO2. Y esas reducciones son por unidad de producto, no son valores absolutos. En este caso son en valores relativos. ¿no? Relativos a la cantidad que se produce, a la tonelada. Es así. Hacia adelante es probable que esto se pueda medir también en términos absolutos, que no significa no aumentar emisiones, ¿verdad? Significa que se va a medir con determinado buffer en términos absolutos. Porque la forma de bajar por unidad de producto bien puede ser mejorando la eficiencia de producción. Bueno, de hecho en el caso de la ganadería, reduciendo la edad de faena, quitando categorías improductivas, etcétera, etcétera. Ahora, si te dicen, ya no podés en valores absolutos, ya te va a impedir crecer. Los valores absolutos, ¿no? Que son los más usados en realidad y los más legitimados a nivel internacional, tienen la proyección de crecimiento y tienen una zona denominada buffer, ¿verdad?, a la hora del cumplimiento. No es el cumplimiento estricto en el porcentaje, sino que tiene, bajo determinadas condiciones que se acuerdan en el marco del IPCC, que es el organismo internacional que regula todo esto, determinados márgenes. Ahora bien, en el caso de algunos productos, como por ejemplo la carne, el indicador emisiones kilo de carne se va a mantener sí o sí. Es un indicador que al Uruguay le interesa mantenerlo siempre.
precisamente para tener esa relación y esa referencia a la que tú señalabas. A ver, hay un programa, quizá muchos lo conozcan, que se denomina Ganadería y Clima. Es un programa del GEF, del Fondo Mundial para el Ambiente. Hace poco tuvimos al número 1 del GEF en Uruguay, estuvimos recorriendo, es la primera vez que vino a Uruguay la persona más importante del Fondo del Ambiente Mundial. Estuvimos recorriendo el interior del país, estuvimos trabajando y visitando productores que llevan adelante este programa, digamos que todavía es piloto, pero son 35.000 hectáreas, ¿no? Y más de 60 productores familiares. Y es un proyecto a 3 años, pero los primeros resultados del primer año, que ya son públicos, y estamos elaborando los del segundo, que pronto lo serán, nos dan, son auspiciosos, digamos. Tenemos reducción de emisiones, ¿verdad? Tenemos aumento de rentabilidad para el productor. Esto tiene que ver con la mejora de gestión, con la rotación de las pasturas, también tiene que ver con el incremento en la tasa de preñez, es decir, con el tete temprano y demás. Más productividad, en definitiva. Es más productividad, es bueno para el productor, es bueno para la cuenta de emisiones y nos da positivo, nos da bien. Quiere decir que tenemos un camino para recorrer que no cercena productividad, que no cercena crecimiento y que nos mantiene bajando en emisiones. Incluso conocí una experiencia, yo visité mucho de estas experiencias en territorio y una experiencia en Cerro Pelado, cerca de Minas, en el departamento de La Valleja, da reducciones en términos relativos, pero también hay un 2% de reducción de emisiones en términos absolutos. O sea que hay... Manteniendo la producción. Sí, y hay otras cosas para avanzar. A ver, yo creo que no hay ningún país más interesado en el mundo, ¿verdad?, que Uruguay en la reducción de emisiones de metano en materia de producción. ¿Por qué? Porque nosotros no solo que producimos lo que producimos y que tenemos la cantidad de cabezas que tenemos, sino que es nuestra principal fuente de exportación. Muchos países tienen una ganadería fuerte como la Argentina, pero exporta muy poco. Nuestro mercado es el mundo, y con ese mundo que tenemos que estar bien. Entonces, y esto lo explicamos a nivel internacional. Entonces, para nosotros, la cuestión es que nos midan y que nos exijan y tratar de mejorar y que esto sea científicamente demostrable. ¿Y quién certifica esto? Esto es a nivel del IPCC. A ver, ahí se empiezan a abrir varias aristas. La metodología es una metodología aceptada a nivel internacional que te permite calcular emisiones. Allí prácticamente no hay ninguna novedad. Digo, esto es conocido, se hace hace muchos años, el cálculo de emisiones es algo conocido y bueno, no representa ningún problema. Sí puede haber algún problema o alguna necesidad de avanzar, y a eso iba, cuando medimos otras cosas. ¿Qué otras cosas? Ya les digo, pero me quería detener simplemente en este punto. Nosotros a Estados Unidos, por ejemplo, le pedimos ayuda técnica, ayuda científica, porque hay otras vías para reducir en emisiones. Por ejemplo, el desarrollo de las tecnologías en materia de alimentación. Que alguna cosa estamos haciendo, alguna cosa estamos midiendo, por ejemplo, con el INEA acá en Quillú, ¿no? Que está haciendo la experiencia con Hereford. Bueno, hay muchas cosas que se está trabajando, pero los aditivos en la alimentación, por ejemplo, que reduzcan las emisiones, es una tecnología a desarrollar. Claro, a nosotros nos interesa más que a otros países desarrollarla. Entonces le decimos, ayúdenos en esto. Desde la visita en Glasgow, nosotros hemos mantenido con los equipos del Ministerio de Ganadería y de Ambiente un vínculo directo con Estados Unidos, desde la Embajada de Estados Unidos, pero a su vez, en el mes de junio, el 8 de junio, yo tuve una bilateral nuevamente con Kerry y ambos participamos en el marco de la Cumbre de las Américas de una disertación sobre metano, ¿verdad? Entonces allí logramos que en el escenario estuviera Estados Unidos y estuviera Uruguay. Nosotros contando nuestra experiencia al mundo, Estados Unidos con sus líos, que son otros y muchos más importantes, ¿verdad? Pero allí logramos consolidar un par de cosas, entre ellas que Uruguay fuera elegido entre los 10 primeros países de la Alianza para el Metano para ir a una lechería neta, en emisiones netas cero en lechería. Uruguay está elegido entre esos 10 primeros países. Ya el ministro Matos firmó la carta de intención y aspiramos a conseguir recursos de esa alianza que ya lleva consigo más de 500 millones de dólares. Se dice que va a tener 1.000 millones de dólares esa alianza. Aspiramos que parte de esos recursos lleguen al Uruguay y estamos entre los 10 primeros países para monitorear eso. Pará, Rafa, dame un segundito, queda para después de la pausa. Invierta en ganadería con la seguridad y respaldo de Grupo Larrarte, una plataforma confiable de inversión estable, obtenga las mayores ganancias en el sector más pujante de la economía del país. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Ganar en ganadería no es un juego de palabras. Ganar en ganadería son ganancias del 11,3% con retiros cada 45 días. Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión. Santander Agro tiene todas las soluciones para el agro. Todas, desde el amanecer hasta el atardecer, desde la semilla al árbol.
Por eso podés solicitar línea de créditos, ser parte del programa Ganadería 3 Millones y descargar su nueva app, solicitar leasing, abrir cuentas agro o también pedir la tarjeta Agroventas. Todas las soluciones para el agro y las que no se pueden charlar. La pausa y luego de la misma regresamos para seguir hablando de este tema. Opa, ¿qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor, yo brindo por la amistad y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Zambrano y Compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. Se viene el Entore y con alambrados Clipex asegurás la zafra. Fácil instalación, 100% reutilizables, calidad superior, financiación hasta en 60 cuotas. Clipex.com. ¿Cuánto me dicen? ¿Cuánto que...? Este 21 y 22 de diciembre, desde la hora 9, llega a Pantalla Uruguay el remate 250, último remate del año desde la Sociedad Rural de Durazno, con más de 9.000 vacunos y más de 2.000 ovinos. Vea lotes y preoferte en pantallauruguay.com.uy o en la aplicación móvil y ahorre el 17% de los gastos. Ganado asegurado con Banco de Seguros del Estado. Además, todos los terneros y terneras sellados cuentan con Sanidad Beringer Ingelheim. Financia Banco Itaú. Sabes que está todo ganado cuando remata Pantalla Uruguay. Pantalla Uruguay, todo ganado. Ay, el campo. Qué tranquilidad, ¿no? Pero así de tranquilo como lo ves, el campo no para. El campo no para. Por eso la gente de campo necesita una solución integral que les permita estar tranquilos, así como los ves. Mega Agro brinda una solución 360 en todas las áreas y etapas del trabajo de campo. Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques semanales a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Ganar en ganadería no es un juego de palabras. Ganar en ganadería son ganancias del 11,3% con retiros cada 45 días. Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión. Ganar en ganadería es Grupo Larrarte, líderes en inversiones ganaderas. GrupoLarrarte.uy. La reposición, como siempre, la tiene con Indarte en Plaza Rural. Calidad y cantidad en todo el país. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta en todo el país la tiene en Plaza Rural con Indarte. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. ¿Pensaste en asegurar tu producción? Seleccionamos el mejor seguro para tu negocio agropecuario. Seguros de rendimientos para cultivos de verano. Pensalo. Vigía Seguros, tu producción asegurada. Contactanos al 091-758-859. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, líder en venta virtual de ganados desde el primer día. En esta mañana de Gente de Campo, aquí por la pantalla de la tele, estamos conversando con el ministro de Ambiente, Adrián Peña. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques semanales a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Muy bien, bueno, seguimos. Rafa, quedó pendiente del bloque anterior. Una consulta pendiente porque el ministro hablaba sí, de... Perdón porque yo arranco y me entusiasmo y después...
pero tranquilo que lo cortamos. Cortamos. Ministro, decía de este programa a nivel internacional de la lechería y Uruguay apuntando a una lechería a carbono neutro, que parece un sector interesante teniendo en cuenta la gran producción forrajera, ¿no? La gran producción de materia seca en los tambos. ¿Hay alguna medición sobre cómo viene Uruguay posicionado para alcanzar ese carbono neutro en el conjunto de la lechería uruguaya? No, hay que afinar más la medición. Sí tenemos información que responde a este trabajo que hemos hecho de medición de la huella ambiental, ¿no? Donde la huella ambiental de los sistemas de producción ganadera, que es lo que hemos comenzado a trabajar en abril del año 21, ha medido, ¿verdad?, los efectos y ha separado, ¿no?, la ganadería de carne de la lechería, ¿verdad? Y allí hay información suficiente. Obviamente el desafío es interesante a nivel de lechería, es una lógica diferente, obviamente, a la lógica de la producción de carne, pero entendemos que tenemos una oportunidad. También hay mucho que trabajar allí en lo que tiene que ver con los efluentes, ¿no?, con la captura de todo lo que tiene que ver con los efluentes de la sala de Hoy hay ordeñe. un control muy fuerte sobre los tambos que tienen más de 500 vacas. Si Bueno, no me equivoco, sí. ¿no? A ver... va bajando, digamos. Tenemos un control... A ver, tenemos sí un control sobre todo sobre los encierros de más de 500, ¿no? Hoy estamos por firmar un decreto que ordena el crecimiento en materia de encierros. Creemos que es un... Los corrales de engorde. Los corrales de engorde, creemos que es un sector que va a seguir creciendo, que es necesario y que está bien que crezca, pero tenemos que hacerlo ordenado desde el punto de vista ambiental. Entonces, estamos por sacar un decreto que ordena y establece, digamos, nueva normativa para aquello que hoy no está alcanzado. ¿Y esa normativa? A nivel de la lechería, hoy tenemos un problema. Nosotros tenemos más de 3.000 tambos en el Uruguay, 1.100 en la cuenca del Santa Lucía, solo 400 tienen tratamiento de sus efluentes. Hemos obtenido un crédito del Banco Mundial de $3 millones, con lo cual van a ingresar 200 tambos más, pero estamos pensando con otra lógica, ¿no? Estamos tratando de buscar otras herramientas. Y les pongo un ejemplo, porque me parece interesante. Nosotros firmamos un acuerdo el 11 de septiembre con el INALE, en la Rural del Prado. ¿A qué estamos apuntando? Estamos apuntando a una certificación voluntaria por parte de los tamberos, de los productores que tratan bien sus efluentes. Esto funciona del siguiente modo: el tambero va al INALE, dice quiero certificar mi tambo, porque yo trato mis efluentes de manera correcta ambientalmente, el Ministerio va, audita y el INALE certifica. Con ese certificado estamos trabajando para mejor plazo, mejor tasa en el Banco de la República, y estamos trabajando para un mejor precio en la leche, que es lo que venimos trabajando con Conaprole. Cuando eso pase, si logramos eso, generamos una herramienta virtuosa que no es un problema para el productor, ¿verdad? Y esa inversión va a tener un repago, más aquí o más allá. Y esto le interesa a Conaprole, porque quienes vienen a comprarle a Conaprole, los clientes internacionales, ya vienen a auditar tambos, que hoy lo hacen de manera aleatoria, pero en cualquier momento, hoy lo hacen de manera dirigida, digamos. Le piden a la empresa y van y visitan tal o cual tambo. En cualquier momento lo van a hacer de manera aleatoria y Conaprole tiene que estar tranquilo que todos los tambos están tratando bien sus efluentes. Entonces, ese es el punto, generar mecanismos virtuosos que nos permitan financiar estos saltos en materia ambiental. No podemos seguir dependiendo de plata que nos presten para poderle prestarle al productor. Tenemos que lograr esto sin que sea una carga para el productor. El tema es cómo se logra que Conaprole reciba un poco más de dinero por vender ese producto, ¿no? Para empezar, para trasladarlo ya hay productores, ya hay clientes que se lo van a exigir. Entonces, en algún caso podrá recibir más. Y en algún caso lo va a necesitar hacer para poder mantener el mercado. Y en algún caso para poder acceder. Entonces, es parte de las reglas. Hemos hablado esto con la gerencia de Conaprole, con el presidente, con el director. A la semana pasada tuvimos una reunión muy interesante con el directorio de Conaprole sobre este tema. Venimos avanzando, no puedo anunciar que vamos a pagar X el mes que viene, porque es un trabajo técnico, hay que hacerlo seriamente y hay que saber, pero sí vamos en esa línea. ¿Qué plazos hay para comenzar con la ejecución justamente de esos programas? Bueno, esto para nosotros es lo antes posible. Nosotros tenemos un problema importante en la cuenca de Santa Lucía desde el punto de vista ambiental, pero la idea del Ministerio es ir junto con el productor. No nos interesa un inspector de ambiente diciendo usted tiene que hacer esto. Tenemos que asegurarnos que el productor, hay que cuidar al productor y que el productor lo pueda encarar y que no sea un desafío que le complique las cuentas. Bien, esa es la realidad. Y esa es la misma dinámica que tiene el decreto para los corrales de engorde, o sea, que sea algo amigable, digamos, para sí, por supuesto. poder llevarlo a cabo. Lo que estamos buscando, hay un tema de progresión. Estamos tratando de ordenar lo que ya existe y que lo que se haga, de verdad, cumpla con determinadas normas en cuanto a la distancia de los cursos de agua y a determinados problemas. ¿Por qué? Porque lo que el mundo pide no es solo medición de emisiones. Les diría,
ya no es tanto lo que pide el mundo. El mundo está pidiendo si somos responsables ambientalmente, no solo en emisiones. ¿Por qué? Porque podemos tener una cuenta buena en neutralidad en emisiones, pero hacerlo muy mal desde el punto de vista ambiental. Entonces, por ejemplo, el encierro a corral es muy bueno desde el punto de vista climático. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos en el bloque anterior, me reduce emisiones por kilo, es más eficiente. Ahora, si me genera un desastre o me mata un arroyo, no, ya tengo un problema ambiental. Por eso el gobierno, el país, ha decidido medir huella ambiental y no huella de carbono, solo. Por eso medimos aire, o sea, huella de carbono, pero medimos suelo y agua y biodiversidad. Y este último es muy importante, cada vez más. Les cuento otra cosa. Antes de eso, esa normativa, ese decreto sobre los corrales de engorde. Te dejé nervioso con el decreto. No, se trabajó con el sector privado porque era un tema que estaba sobre la mesa. Porque el objetivo era del sector privado tener una normativa que sea cumplible y no tener algo que sea para la tribuna, digamos. ¿Qué pasa con los que están? Siempre trabajamos en articulación. Por suerte, el sector de engorde está nucleado en 2 organizaciones, entonces eso nos facilita mucho. Tener interlocutores siempre facilita el trabajo. Lo hemos trabajado, lo trabajamos con ambos ministerios. Es más, el decreto original ha tenido algún cambio, digamos, para también ver... Con la idea original, algunos encierros capaz que tenían que cerrar. Bueno, no es la idea, o tenían que trasladarse o mudarse. Uno entiende que es lo que ha pasado, ¿no? Encierros que al principio eran capaces de 300 o 400 animales, hoy son de 12.000. Ha habido un crecimiento, han hecho lo mejor posible, han invertido, a veces no es suficiente, pero uno entiende cuál es la lógica de crecimiento de determinados negocios y cómo esto se ha expandido. Creo que si queremos contar con esto, si queremos seguir terminando los animales, ser eficientes desde el punto de vista productivo, de la cuenta, pero también desde el punto de vista climático, no nos podemos cercenar la posibilidad de seguir creciendo en encierros, pero tenemos que hacerlo responsablemente para poder demostrar que lo hacemos bien también. Bien, huella ambiental. La huella adelantar algo. Justamente, la huella ambiental es una herramienta que mide en estas 3 variables y en una serie de indicadores donde Uruguay tiene suficiente información. Créanme, ustedes lo saben mejor que yo, obviamente, que son especialistas en el tema, pero Uruguay tiene información que no tienen otros países del mundo. O sea, Uruguay, además de la trazabilidad del año 2005, tiene un montón de información acumulada en la actividad privada, pero también en los organismos públicos, en el INAC, en el Ministerio de Ganadería, en el propio Ministerio de Ambiente, con respecto a calidad de agua, en el INIA, tiene información que no tienen otros países en cuanto a su ganadería. Es lo que hay que trabajar, me imagino. Eso es lo que estamos trabajando. A ver, nosotros creo que tenemos muy buena base de datos y lo que logró la huella ambiental fue bajar los compartimentos estancos del Estado. Lo que a mí me llevó más tiempo fue sentar a todos a la mesa, 10 meses. Yo asumí creyendo que eso lo armaba en 15 días. Les juro, yo vengo de la actividad privada. Pensé que en 15 días estamos todos trabajando en esto, que parecía obvio que teníamos que juntarnos. Bueno, llevó 10 meses juntar a la mesa a los actores, bajar las barreras y compartir la información. Hoy hay un equipo de primer nivel de más de 50 técnicos que son los responsables de este laburo. Ya pudimos mostrar la primera medición, que la bajamos a nivel seccional policial. Hoy podemos ver los impactos de la ganadería a nivel seccional policial. ¿Y eso puede llegar a predio o tiene que llegar a predio? Nuestra idea es que llegue a predios y que nos permita tener una herramienta de mejora. Te da mal en agua, bueno, ¿qué corregimos para que nos dé mejor el indicador agua? Te da mal en biodiversidad, ¿qué tenés que corregir para que te mejore el indicador? ¿Verdad? Y con esa herramienta corregir, pero también poder llegar a certificar en estas variables. Bien, antes de eso, esa huella ambiental, ¿quiénes están hoy trabajando? ¿Cómo va a llegar, digamos, cómo se va a incorporar al productor? Esta herramienta surgió como iniciativa del Ministerio de Ambiente, la lanzamos con el Ministro de Ganadería y además la integra el INIA, el INAC y el INAL, ¿no? Son los organismos que están. Y la Facultad de Agronomía también está participando, no institucionalmente, digamos, pero sí a través de diferentes aportes, porque es Uruguay y nos repetimos, quienes estamos en un lado y en el otro. Pero ese es básicamente el trabajo. La importancia de esto es que precisamente el productor pueda ir accediendo y lo pueda hacer a través de cualquiera de los organismos que están involucrados. Lo primero que hicimos fue generar la herramienta. Ahora tenemos que irla mejorando. Porque hay cuestiones, yo le decía, medir emisiones, tenemos todos los números. Claro. Ahora, para medir biodiversidad y valorar esa biodiversidad es otra historia. Y ahí hay que trabajar mucho. Porque esto, yo le diré que hoy lo que más paga el mundo es biodiversidad. Sí. Cuando nosotros comenzamos a trabajar el bono... ¿Lo paga el mundo? Bueno, o está dispuesto o valora, digamos. O valora, que hay distintos que le pongan precio. Te da la mano y te dice, bien, te felicito. Bien, este es todo un tema, pero ese tema también está arriba de la mesa. Y de hecho, lo planteamos cada vez que vamos al mundo, que nos toca salir bastante.
Y yo en broma le digo al presidente de la ANU que soy el principal defensor de la ganadería en el mundo, porque no es común ver a un ministro de Ambiente defendiendo la producción ganadera. Entonces le digo, soy tu mejor embajador, le digo en broma. Pero la realidad es que, por ejemplo, cuando trabajamos en la emisión del bono, el pedido de un indicador en biodiversidad vino de los financiadores. Claro. No lo habíamos propuesto nosotros en el menú de opciones originalmente. Ellos piden un indicador de biodiversidad. Entonces me parece que ahí es donde nosotros tenemos que advertir que tenemos un valor que cuidar y que lograr valorizar. Ahora bien, ¿esto se traslada al precio? Bueno, es lo que buscamos, ¿no? Que se nos reconozca esto. Si Uruguay lo hace bien, si el país lo hace bien, esto tiene que ser reconocido. Si nos distinguimos, tiene que ser reconocido. Y es ahí donde se puede trasladar al productor. Si no, no tiene sentido. Pero hay una cosa que te digo solo, porque lo hemos hablado mucho a nivel internacional. No se trata solo de precio. Se trata, por ejemplo, de acceso a mercados. De acceso a mercados. Porque, miren, tuve la oportunidad de hablar con el embajador de Ambiente de Noruega, ¿no? En una visita en una cumbre ambiental que hubo en Estocolmo. El ministro de Ambiente de Noruega me decía, el embajador, perdón, me anunciaba que el 31 de diciembre, es decir, en unos días, Uruguay pierde una preferencia para el acceso a ese mercado. Y el arancel que tiene la carne es del 300%. Entonces nosotros perdemos ese mercado. Entonces yo le decía, con el que tenemos otros temas, le comentaba al ministro de Ambiente, ustedes que teóricamente valoran esto, bueno, dame una ventaja para poder entrar con una carne que demuestra que es producida de ¿Y hay una modo. oportunidad allí? Bueno, allí, por ejemplo, hay una oportunidad. Yo creo que son cosas que ahí sí tenemos que trabajar como Estado, como país, ¿no? No es solo el ministro de Ambiente. Claro. Pero en esta línea estamos con la ministra de Economía y con el ministro de Ganadería, Juan, obviamente. No sé si me dejas hacer una pregunta. Sí, yo le quería preguntar algo al ministro sobre el tema agricultura. A ver cómo, antes de hablar de agricultura, sí. ¿Se termina este periodo de gobierno con una herramienta potente funcionando sobre lo que es la medición de la huella ambiental en los diferentes sistemas de producción o va a quedar para el próximo periodo? Bueno, a ver, son procesos lentos. Nuestra aspiración es que la huella de la ganadería quede solidificada y creo que tenemos la oportunidad de trabajar en otras huellas, ¿no? que es la idea. Por ejemplo, la del arroz. Yo creo que el arroz, cuando uno visita línea de paso a la laguna, ¿no? y hay ya 10 años, en este año 22, ya hay 10 años de medición de cómo se produce en Uruguay. Uruguay produce de un modo diferente, rotando arroz con pasturas. En la mayoría del mundo se produce arroz continuo. Este trabajo de línea de paso a la laguna demuestra que se utiliza menos agua, que se preserva la calidad del suelo, los nutrientes, eso necesita menos uso de agroquímicos. Bueno, todo eso está medido, todo eso se puede medir y eso tiene que generar también para el arroz, por ejemplo, una valoración diferente. O sea que se va a crear una huella para cada sistema de producción y después se va a salir a buscar a ver quién certifica, quién valida lo que el Uruguay hace. Ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro objetivo. ¿Qué pasa? Este tipo de cosas están todavía en ciernes en el mundo, se están construyendo. Uno no dice, mirá el modelo de tal país y vamos a aplicarlo a Uruguay. No existe. Por eso yo entiendo que Uruguay tiene que ir avanzando en esto, tiene que ir liderando en esto y tomando obviamente lo que está pasando en el mundo. Pero no podemos esperar a que otro lo haga para después ir atrás, porque esto es muy dinámico. No sé si ustedes vieron, hay una noticia de esta semana de la Unión Europea. Sí. Nosotros, a mí me tocó recibir este tema... Repaso la noticia, la Unión Europea va a prohibir la importación de productos que hayan provocado deforestación. A partir de 2021. O sea, exactamente. Ya identificó 7 cadenas productivas, entre ellas la de la carne. Uruguay tiene 400 años de ganadería sin deforestación. Hace poco recibimos una delegación del Parlamento Europeo. Me tocó recibirla. Cuando ellos aterrizaron y vieron que había pradera, pensaron que esto se había deforestado todo, porque tienen el chip Paraguay, Brasil, etcétera. Entonces, Uruguay tiene que comunicar esto en el mundo. ¿Qué le hacemos creer? Bueno, hay que ir, contarlo y demostrarlo. Hay que demostrarlo. Claro, sí. Entonces, me parece que ahí tenemos esa oportunidad de la que hablaba al principio, ¿no? Nosotros lo hacemos distinto. Cuando uno le cuenta cómo lo hacemos, bueno, la cosa cambia. Me parece que allí hay una oportunidad. Y esto nosotros podemos certificar tranquilamente que nuestra carne ha sido producida sin deforestación. Y eso es un mercado que se abre. Nos vamos a la pausa. Y después ya volvemos también con el tema de agricultura. Bueno, pero ya está. Dame un segundito. Finalizó el remate número 260 de Plaza Rural. A continuación les presentamos los promedios. Estos son los promedios del remate 260 de Plaza Rural. Se destacaron las siguientes categorías. Terneros, $2,36.
Novillos de 1 a 2 años, $2.07. Terneras, $2.05. Y vaquillonas de 1 a 2 años, $1.96. Plaza Rural, líder en venta virtual de ganados desde el primer día. Nos vamos a la pausa y ya regresamos para el último bloque. ¿Pensaste en asegurar tu producción? Seleccionamos el mejor seguro para tu negocio agropecuario. Seguros de rendimientos para cultivos de verano. Pensalo. Vigía Seguros, tu producción asegurada. Contactanos al 091-758-859. Ay, el campo. Qué tranquilidad, ¿no? Pero así de tranquilo como lo ves, el campo no para. El campo no para. Por eso la gente de campo necesita una solución integral que les permita estar tranquilos, así como los ves. Mega Agro brinda una solución 360 en todas las áreas y etapas del trabajo de campo. Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio. Se viene el Entore y con los eléctricos Clipex aseguras la zafra. Fácil instalación, perno de acero inoxidable, calidad superior, financiación hasta en 60 cuotas. Clipex.com. Escritorio Disanti Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Disanti Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. La reposición, como siempre, la tiene con Indarte en Plaza Rural. Calidad y cantidad en todo el país. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta en todo el país la tiene en Plaza Rural con Indarte. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. Ganar en ganadería no es un juego de palabras. Ganar en ganadería son ganancias del 11,3% con retiros cada 45 días. Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión. Ganar en ganadería es Grupo Larrarte, líderes en inversiones ganaderas. GrupoLarrarte.uy. Opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor, yo brindo por la amistad y yo brindo por mis secretos. ¿Cuántos secretos? Espérame que ya vengo. Maestro, deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo? Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. ¿Cuánto me dicen? ¿Cuánto que...? Este 21 y 22 de diciembre, desde la hora 9, llega a Pantalla Uruguay el Remate 250, último remate del año desde la Sociedad Rural de Durazno, con más de 9.000 vacunos y más de 2.000 ovinos. Vea lotes y preoferte en pantallauruguay.com.uy o en la aplicación móvil y ahorre el 17% de los gastos. Ganado asegurado con Banco de Seguros del Estado. Además, todos los terneros y terneras sellados cuentan con Sanidad Beringer Ingelheim. Financia Banco Itaú. Sabes que está todo ganado cuando remata Pantalla Uruguay. Pantalla Uruguay. Todo ganado. ¿Pensaste en asegurar tu producción? Seleccionamos el mejor seguro para tu negocio agropecuario. Seguros de rendimientos para cultivos de verano. Pensalo. Vigía Seguros, tu producción asegurada. Contactanos al 091-758-859. Se viene el Entore y con las mangas Clipex asegurás la zafra. Diseño a medida, más fuertes, bajo mantenimiento, financiación hasta en 60 cuotas. Clipex.com. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, líder en venta virtual de ganados desde el primer día. Entramos al último bloque de esta mañana de Gente de Campo, aquí por la pantalla de la tele. Óptica Alcalá con 30 años de experiencia. Especialistas en multifocales y audífonos Beltone. Óptica Alcalá. Los mejores productos y a tu alcance. Visítanos en nuestra casa o por WhatsApp al 096-680-828.
Bien, ahora sí, Rubén, querías preguntar algo sobre agricultura. Algo sobre agricultura, ¿no? Un sector que este año va a exportar 2.700 millones de dólares, o sea, que tiene un peso importante en la economía, que ha cambiado al interior del país desde que empezó su proceso de expansión, allá por el año 2003-2004, un sector que debe ser el que mayor oportunidades generó, democratizó oportunidades en el interior del país. No sé si en los últimos 50 años hay un sector como la agricultura en ese aspecto. Y acá voy a una pregunta que le quiero hacer al ministro Peña, porque el 26 de marzo de 2021, en el semanario Voces, Adrián Peña, ministro de Ambiente, decía lo siguiente: lo peor que hay para el ambiente es la agricultura, mucho peor que la forestación y que la ganadería. ¿Sigue pensando lo mismo, ministro, o cambió esa forma de pensar sobre el sector? Sabés que no nos da el tiempo, pero fueron 7 páginas de entrevista. Toda la leí. Y si la lees así, se entiende eso. Lo que ahí yo le respondí al periodista era un fuerte cuestionamiento que hacía sobre la forestación, ¿verdad? Él tenía un cuestionamiento muy grande a la forestación como modelo, al modelo celulósico y demás, y decía de las afectaciones ambientales que tenía la forestación. Entonces yo le dije, mire, en realidad no hay un problema ambiental producto del crecimiento forestal. Usted no querrá la planta de celulosa, eso es otra cuestión, pero la producción forestal no ha generado problemas ambientales importantes en el país, eso es claro. Hay otros sistemas productivos que son más complejos desde el punto de vista ambiental. Entonces me dice, por ejemplo, la agricultura. Y eso es así. ¿Y cómo está la agricultura hoy? Bueno, a ver, eso es así pero no porque porque uno esté en contra, sino porque es la realidad. ¿Pero cuál es la realidad? La realidad es que hay sectores que son más intensivos, ¿verdad? Y que tenemos que tener una gestión, digamos, de lo que utilizamos y de la gestión del suelo, ¿verdad? De los recursos que utilizamos. Hay planes de uso y manejo de suelos en Uruguay. Están los planes de uso y manejo de suelo. Hay que controlar esos planes de uso y manejo de suelo, si el control tiene que existir para todo lo que tiene que ver con suelo, pero también hay que trabajar sobre el tema fertilización, ¿verdad? Un tema importante es fertilización, creo que ahí tenemos un campo... ¿Por qué fertilización? Porque en algunos casos se identifica en exceso de fertilización, que eso termina... ¿Y por qué si eso preocupa, por déjame ejemplo, responderte. No se trabaja como pasa en Europa o en Estados Unidos, donde se apunta a la fertilización líquida porque minimiza, digamos, estos aspectos ambientales? No hay nada en Uruguay al respecto. A ver, por eso digo, nosotros creo que tenemos que trabajar en mejorar estos temas. La fertilización es un tema que en realidad no se ha, creo que, abarcado o no se ha atendido. Eso tiene mucho que ver con la generación de cianobacterias y defloraciones. Sí. Hablan de los agroquímicos, pero no son los agroquímicos. Es fundamentalmente estos problemas de gestión en materia de fertilización. Luego, claramente, el país tiene que ir a una disminución del uso de agroquímicos, pero todos sabemos que necesitamos agroquímicos para producir. Entonces, no es negar los agroquímicos, tampoco es meternos con el producto, ¿verdad? Sí, la forma. Es la forma y cómo se aplica y cómo se utiliza. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Allí yo creo que hay un gran avance. Hay un gran avance. A mí me ha tocado estos temas, por suerte. Esta pregunta la tuve que responder delante de más de 100 productores en Mercedes. Y en Dolores también, creo. En Dolores seguramente también, pero no me olvido más de la de Mercedes. Porque me invitaron a unos ravioles. Y como buen gordo, fui para los ravioles. Cuando fui antes de los ravioles, estaba el postre. Tenía 100 esperando para carnearme, ¿no? O sea que no piensa lo mismo que hace un año. No, pienso lo mismo. A ver, dentro de los sistemas productivos nacionales, ¿verdad? Una cosa es la ganadería, otra cosa es la forestación, otra cosa es la agricultura de secano, otra cosa es el arroz. A ver, la agricultura es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. No quiere decir que no pensemos en desarrollo de la agricultura. Tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir yendo a nuevas prácticas, tenemos que ir en la transición hacia bioinsumos, ¿verdad? Tenemos que lograr incorporar mejores prácticas. Hoy hay mucha información. A ver, nosotros venimos trabajando, la Dirección de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería viene trabajando justamente con la Asociación de Soriano, que acabo de nombrar, de la Rural de Soriano, en un sistema de alerta donde si el mosquito pasa a la zona buffer, eso salta, ¿verdad?, en el aparato que va a manejar, en el mosquito, en el operador, le salta una alarma, pero a su vez tiene un registro de servicios agrícolas, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay eso, si nosotros lográramos llevarlo a toda la agricultura nacional, ese sistema de monitoreo, ¿verdad?, no existe en el mundo, por ejemplo. La última Porque Uruguay tiene mapeado el 100% de su territorio, claro. Tiene las zonas buffer del 100% de su territorio y tiene una única normativa. Yo hablé de esto con el ministro de Argentina en su momento, y en Argentina, en cada provincia, una normativa distinta.
fumigás distinto según el La última de mi parte. La gestión de los residuos es un tema, ¿no? La agricultura tiene, por ejemplo, hoy a través de Campo Limpio una recolección del 40% de los envases que utiliza. Cifra alta para la región, la tendencia es creciente. La cifra es mala. La cifra es mala. ¿Y qué otra cifra buena hay en Uruguay en ese aspecto? Las baterías, más del 90%, los neumáticos, más del 80%. A ver, yo creo que tenemos que mejorar, y eso los productores me lo han planteado. ¿Y dónde quedan los neumáticos esos? Los neumáticos, la mayoría hoy están yendo a la planta de Cementos Artigas, se están valorizando. Acá también, o sea, hay un proceso de transformación. He tenido 20 reuniones con Campo Limpio. Hay cuestiones en las que tenemos que avanzar como ministerio para darle algunas ventajas a Campo Limpio, que hoy nos están solicitando, pero también creo que tenemos que mejorar. Hemos logrado más centros de acopio, por ejemplo, pero todavía entiendo que una recuperación del 39%, 38-39% como estamos hoy, perfecto. Es una 41 creo que sí. Rafa, dale la última que ibas a preguntar vos. Sí, una que espero que pueda ser correcta. Brasil está en el 80%. Con Campo Limpio. Pero con otra, tiene otros condimentos. ¿Qué condimento? Es distinto. Bien, vamos a la pregunta, Rafa, se nos termina el programa, tenemos que ir. Pero decime el condimento. Vamos, después del corte, después del cierre. Yo sé cuál es el condimento. Después del cierre, vamos. Sí, Rafa. No, yo quería, porque en varias oportunidades usted dijo, ministro, que estas reglamentaciones ambientales se podían transformar en la posibilidad de acceder o no acceder al mercado. ¿No se está al borde de la generación de barreras pararancelarias que le impidan a los países productores de alimentos acceder con formas de producción más competitivas que el mundo desarrollado y que básicamente Europa, que tiene un discurso bastante hipócrita en este sentido, porque no debe haber, por ejemplo, un continente más deforestado que el europeo, y sin embargo se cree con derecho para decirle a los demás cómo tienen que producir? Tiene un minuto, ministro. Bien, creo que... ¿Y quedo yo? Y queda lo más. 30 segundos tenés. Creo que hay dos cosas. Por un lado, lo que exijan los mercados, o sea, lo que exija el consumidor. Yo me refiero básicamente a eso. Hoy hay un consumidor que está exigiendo otras cosas. Bueno, pero también hablamos de la Unión Europea que reglamentaba la deforestación. Entonces, hay una parte que depende a un mercado más exigente. Entonces, hay cuestiones que son de mercado. Hay empresas que van a pedir porque el consumidor lo exige. Eso es un punto. Eso está bien. Eso está bien. Y eso le sirve al Uruguay. No nos enojemos con eso porque eso al Uruguay le sirve porque lo hace bien. Por otro lado, estas cuestiones son las que tenemos que seguir con mucho cuidado. No pueden transformarse esto en medidas pararancelarias. Seguro que no. Esto también lo decimos siempre. Y también decimos la gran responsabilidad que los países desarrollados tienen con nosotros. Porque estos problemas de cambio climático fueron originados por ellos y afectan a nuestra economía. Nosotros cuando digo somos perjudicados, es que somos perjudicados por ellos. Bien. Entonces necesitamos ayuda. Yo creo que hablamos muchísimas cosas, pero dejamos un tema importantísimo para Uruguay y para el mundo, que es el agua, ¿no? Cómo tratar a los ríos, cómo tratar el Río Negro, el proyecto Arasatí, la Laguna de los Cisnes. Creo que hay un tema que Uruguay tiene que afrontar y urgente, ¿no? Mirá, si me preguntás cuál es el desafío ambiental más grande del Uruguay, es mantener la calidad de sus aguas mientras aumenta su producción. Uruguay necesita producir más, necesitamos desarrollarnos, nadie nos puede negar esa posibilidad, y un desafío importante es cómo la calidad del agua se mantiene. Por eso este trabajo con la agricultura es muy importante. Yo creo que igual una gran ventaja que tenemos es el productor. El productor entiende estas cosas. Capaz que hace 10 años tenía algunas prácticas que ha ido evolucionando muchísimo, y es el principal interesado en preservar el recurso. Entonces yo creo que son alianzas naturales. Bien. Nosotros estuvimos en la Expoactiva este año con el Ministerio de Ambiente. Es la primera vez que la autoridad ambiental, antes no había ministerio, pero sí había autoridad ambiental, está en la expo de agricultura más importante del país. Ministro, va a quedar pendiente la invitación para el año próximo porque quedaron muchos temas para seguir hablando. Como verás, este tema para mí es el más trascendente que Uruguay tiene. Bien. Uruguay tiene muchas urgencias en materia ambiental, pero el más importante es cómo armoniza producción y ambiente. Por eso yo le decía a la producción, estaba estrecho, pero de cualquier modo quiero ir porque me interesa mucho ir a ese programa. Perfecto. Así que muchas gracias. Sidra Matriarca, les vamos a hacer el obsequio a cada uno de los invitados. Ahora que se viene Navidad, fin de año, en fin, los festejos, Sidra Matriarca para cada uno de los invitados.
Este año prueba algo diferente. Llegó Sidra Matriarca, una sidra artesanal premium de origen 100% uruguayo, sin gluten y reducida en azúcar. Encontrala en las grandes cadenas de supermercados, restaurantes, bares y tiendas de especialidad. Destapa un brindis a las nuevas experiencias. Sidra Matriarca. Bien, y también el ministro se va a llevar, por supuesto, como es habitual aquí en el programa, un cuchillo de Cuchillería del Uruguay Lorenzi, allí por Avenida Garzón 630. Pero espectacular. Ministro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por la invitación. El cuchillo. Muchas gracias. Gracias y queda pendiente para el año próximo. Gracias a los cuatro por venir. Nos vamos, nos reencontramos el próximo domingo, como es habitual, a las 8 de la mañana aquí por la pantalla de la tele. Que pasen ustedes muy bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.